Hola, bienvenidos a este espacio donde pensamos juntos sobre el futuro de la educación. Yo soy Ángel Víquer Yo, Abigail Talledo. Nilber Ortega Bustamante. Y yo soy Verónica Flores. y hoy nos adentramos en una pregunta que suena a ciencia ficción, pero ya está en nuestras aulas. ¿Cuál será? Es la siguiente. ¿Qué pasa cuando la tecnología no solo cambia cómo enseñamos, sino quién aprende, e incluso qué significa ser humano? Para expresarlo confrontaremos dos corrientes poderosas, el transhumanismo, que sueña con mejorar al ser humano, y el poshumanismo, que cuestiona a ese ser humano alguna vez existió como centro absoluto. Entonces, ¿listos para repensar la escuela más allá del humano? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta nos has dejado, Ángel! Entonces vamos a partir de otra pregunta. ¿Qué son estas corrientes? Empecemos por distinguirlas porque a menudo nos confundimos bastante. El transhumanismo es un movimiento filosófico y tecnológico que propone usar la ciencia. Ciencias como la inteligencia artificial, la edición genética o las interfaces cerebro-computadora. Todo esto para superar las limitaciones biológicas del ser humano. Como dice Nick Bostrom, uno de los principales teóricos de esta corriente, se trata de mejorar radicalmente la condición humana. Aquí, el humano sigue siendo el protagonista, solo que mejorado. En cambio, en el posthumanismo, este no busca mejorar al ser humano, sino más bien deconstruir la idea misma del humano que está como el centro del universo, inspirado en pensadores como Foucault, Donna Haraway y Rossi Braidotti. Todo esto se plantea siempre que hemos sido híbridos. Una mezcla de cuerpo, de tecnología, de afectos, datos y entornos. No hay un yo puro, solamente redes en relación. Claro, y ahí esa palabra de híbrido, ¿no? Híbrido, me acuerdo cuando era pequeño, me imaginaba un cyborg, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero ahora viendo la palabra híbrido ya en la actualidad, ¿no? Que proviene obviamente del latín híbrida, que originalmente se refiere a cruce de especies distintas, ¿no? En esa actualidad se refiere a algo compuesto por elementos de naturaleza diferentes que al combinarse generan una nueva entidad, ¿no? Entonces, en este contexto de lo humano y la tecnología híbrido, podemos decir que describe la función entre lo biológico y lo artificial, ¿no? Lo orgánico y lo digital, lo natural y lo diseñado, ¿no? Por eso es una palabra que ya prácticamente debería formar parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Entonces podemos concluir en este aspecto que mientras el transhumanismo dice vamos a hacer al humano más fuerte, el posthumanismo nos responde, ¿y si nunca fuimos solo humanos? Qué gran pregunta nos has dejado, Abigail. Ahora sí, seguimos con las potencialidades para la educación y podemos partir de esta pregunta. ¿Qué oportunidades abre esto para la educación? Desde el transhumanismo imaginamos aulas donde la IA personaliza el aprendizaje al minisegundo, donde implantes neuronales ayudan a estudiantes con TDAH a regular su atención, o donde la realidad virtual permite experimentar la Revolución Francesa, como si estuviéramos ahí. La promesa es clara: superar barreras cognitivas, físicas y sociales. Pero el poshumanismo va más lejos. Propone que dejemos de ver al estudiante como un individuo aislado que recibe conocimientos. En su lugar, sugiere pensar en el aprendizaje como un proceso distribuido entre humanos, algoritmos, sensores, libros emocionales e incluso el medio ambiente. Por ejemplo, un proyecto escolar sobre el cambio climático ya no sería solo una exposición, sino una red de acción, sensores que miden oxígeno, apps que analizan datos, colaboraciones con comunidades locales y reflexión ética sobre nuestra responsabilidad como los no humanos. Ambas versiones, en su versión, apuntan a una educación más inclusiva, dinámica y conectores con el mundo real. También es importante considerar que estas corrientes filosóficas, culturales y políticas, a los cuales se denomina pues, el transhumanismo y el poshumanismo, debemos saber que hay sombras muy profundas que debemos tener en cuenta. Como nos menciona el transhumanismo, corre el riesgo de convertir la educación en una carrera de mejoras tecnológicas.
Solo quienes puedan pagar chips, fármacos no trópicos o tutores IA tendrán ciertas ventajas superiores a los que no lo utilicen. Así podemos decir que habrá dos brechas no sociales. Una por las cuales va a ser muy integrada la inteligencia artificial y la biotecnología, con la otra sociedad que pues quedaría relegada a una divergencia de lugar dentro de la sociedad. También podemos decir que si delegamos la memoria o el razonamiento en dispositivos externos, ¿qué queda del pensamiento crítico? ¿Será mío? ¿Será un ensayo escrito con ayuda de la IA entrenada en millones de textos? Sí, no, que eso viendo del pensamiento crítico es bien importante porque supuestamente nosotros como docentes tenemos que enfocar al alumno a que analice y razone, ¿no? Porque imagínate crear, o sea, ya tanto la IA con la IA con la IA, ¿qué le estamos quitando al alumno? El razonamiento, ¿verdad? Así es. También podemos mencionar otra pregunta, ¿no? ¿Dónde queda el derecho de autoría y originalidad de la investigación del estudioso? Fíjate. Sí, pues son cosas muy profundas. Pero bueno, sigamos. También veamos el caso del posthumanismo como una situación pues, que nos muestra acá de sombra, en la cual podemos decir que si no se maneja con cuidado, puede llevarnos a una pérdida de agencia pedagógica. ¿Cómo es esto? Si todo es red y no hay centro, que debió ser en sus inicios del humanismo, corriente filosófica humanista, nos decía que el centro es el hombre. Pero acá el centro ya no es el hombre, sino que está todo horizontalizado con todas los seres vivientes, incluida la máquina, en la actualidad. Entonces, una pregunta surge: ¿quién decide que es justo enseñar? ¿Quién protege al estudiante de la vigilancia algorítmica disfrazada de la personalización por la IA? Entonces, aquí surge un gran dilema, que mientras el transhumanismo tiene que quedarse atrás, el poshumanismo teme seguir con el centro de todo en el ser humano, e incluso intenta salvarlo y salvándolo desde el uso biotecnológico con los seres, como ya decía pues anteriormente los compañeros. Y aquí está el dilema final. Mientras el transhumanismo teme quedarse atrás, el poshumanismo teme seguir centrado en el hombre, incluso cuando intenta salvarlo. Y aquí podemos ver, ¿sí?, que en el poshumanismo los seres humanos pues serán denominados como seres híbridos. Entonces, ¿dónde está el ser humano como tal? Como lo planteaban ya los filósofos en inicios del humanismo moderno. Muy bien, entonces, bueno, ¿debemos mejorar al humano o dejar de serlo, no? Quizás la respuesta no está en elegir uno u otro, sino en mantener la tensión entre ambos. También usar la tecnología con esperanza, pero también con humildad, no hay que pasarnos de la raya, como se dice, ¿no? Debemos innovar sin olvidar la justicia, porque recuerden siempre que la educación no es solo preparar para el futuro, es formar personas capaces de preguntarse: ¿qué tipo de mundo queremos habitar y quiénes queremos ser en él? Es una gran pregunta que le dejamos a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te quedó alguna duda o alguna esperanza, compártela. Hasta la próxima. Bye.